Este video está patrocinado por Walk on Hell, remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y haz tu pedido a través de sus redes sociales. El nu metal fue desde inicios de los 90 hasta finales del año 2000 uno de los géneros que más ventas generó y que más éxito consiguió en toda la industria musical en general, posicionando a bandas como Linkin Park como la más vendida luego de vender más de 30 millones de copias en todo el mundo con su álbum Hybrid Theory, siendo la octava banda de rock con más copias vendidas en toda la historia de la música. Pero aparte de esto, el nu metal también es responsable de que muchos de nosotros hayamos entrado en el mundo del metal en general, siendo las bandas más famosas de este género las que nos abrieron las puertas a descubrir nuevos horizontes musicales, que nos acompañaron e identificaron durante un largo periodo de nuestras vidas. Y si bien este estilo musical hoy está más que en decadencia, a tal punto de que ya casi no hay bandas de nu que salgan del ámbito underground, increíblemente bandas como Korn, Deftones, Slipknot, Soulfly y demás siguen estando vigentes en la escena y siguen creando música con el paso de los años, a pesar de la casi nula actividad del género. Pero remontándonos a la época de nuestra adolescencia, ¿cuáles fueron las bandas que marcaron una generación? ¿Cuáles fueron las bandas y los discos que marcaron un antes y un después en la industria? En aquel momento el nu metal controlaba tanto el mercado que incluso bandas como Metallica o Sepultura, que poco y nada tenían que ver con la escena nu metal, decidieron hacer o implementar elementos de este estilo de música en su sonido, ya sea para vender más o experimentar con cosas nuevas. La lista de bandas grandes de aquella época es larguísima, y la lista de bandas en general peor aún. Pero en el día de hoy decidimos recolectar los mejores 15 álbumes de este increíble subgénero, basándonos en su importancia en la industria, sus ventas, su ejecución y su calidad musical. Así que sin más que decir, esperamos que disfrutes de este top 15 mejores álbumes de la historia del nu metal. Puesto número 15, Slaves on Dope, Inch from the Mainline, año 2000. Slaves on Dope es una banda canadiense de nu metal muy infravalorada en la escena, a pesar de que nos dieron uno de los mejores discos con respecto a ejecución. Básicamente su sonido es una mezcla entre Deftones y un poquito de Slipknot. Tenés brutalidad en algunos momentos y un sonido más astral en otros. Y aunque no son tan conocidos ni tampoco tan tomados en cuenta, la banda igualmente sacó ya varios álbumes, siendo el último Horse de 2016, y todos son geniales, además de incomparables porque cada uno tiene su propia energía y su propio estilo que te atrapa de una manera tan adictiva que te hace volver a escucharlo una y otra vez. También se puede notar en este disco varias influencias de parte de Korn, que hacen de este álbum un viaje totalmente descontrolado, digno de la escucha de cualquier fan del nu metal que le guste lo under y que le guste la música pesada, ya que también mantiene la esencia de muchos grupos en uno solo. Puesto número 14, No One, álbum homónimo, 2001. No One es una banda que no sobrevivió a la industria, pero que sin embargo nos dio sin dudas uno de los mejores álbumes de nu que existen, por lo menos en cuanto a ejecución y a brutalidad. El álbum debut autotitulado del grupo, y el único que sacaron, cuenta con un total de 13 canciones cargadas de pura brutalidad y técnica, tanto en el bajo como en la batería especialmente, que suena de una manera descomunal y típica del género en aquella época. Los riffs son más que mágicos, en algunas canciones son más pesados y en otros son más psicodélicos, pero le dan ese toque especial y brutal a cada tema, que hace de cada canción un viaje distinto junto con el ritmo de la batería, acompañando a la voz del cantante, que, la verdad, yo considero que es, o al menos fue, una de las mejores voces del nu metal. Maneja perfectamente las notas guturales y las notas más melódicas, y a mi parecer es una de las voces más agradables y perfectas de este estilo. No One es una de las máximas joyas que el nu tiene escondidas por ahí. Es una lástima que la banda no haya podido sacar más álbumes. No me quiero ni imaginar en lo que se hubiera convertido esta banda a día de hoy si se hubieran podido mantener vivos en la industria. Tenían muchísimo talento, pero bueno, al menos podemos disfrutar de su única obra que, a pesar de ser solo una, es una obra maestra sin lugar a dudas. Puesto número 13, System of a Down, álbum homónimo, 1998.
System es una banda que nunca defraudó en lo absoluto. Es muy difícil elegir un solo disco de ellos, pero la realidad es que, después de escuchar todos, creo que el álbum que más nu metal tiene de ellos es el primero. Este, más que por la brutalidad y demás, destaca más que nada por tener un estilo muy frenético y enérgico en todo momento, que es muy divertido y te pone eufórico y con ganas de saltar todo el tiempo, el cual ya es único, porque en lo personal he visto y escuchado a muchas bandas que están influenciadas por System, y prácticamente son un calco, por no decir plagio, de System, ya que básicamente intentan hacer lo mismo, pero la forma de hacer música de la banda ya quedó como si fuese de ellos únicamente. Es un nu metal muy distinto al de los demás, y muy original también en aquella época, con riffs pesados y experimentales y voces que alternan entre guturales, limpias y divertidas que le dan el sello de Soad, además de una magnífica ejecución de todos los instrumentos, en especial la guitarra. Usualmente en el nu metal destaca más la técnica de la batería, pero en este caso Daron Malakian es quien hace su parte junto a Serj de darle identidad musical a la banda, con eso y con cambios de tiempo que también forman parte ya de esa identidad. Me acuerdo que cuando escuché System por primera vez no me gustó, pero cuando le fui prestando más atención a su estilo y a dónde querían llegar, los entendí completamente. Creo que el hecho de ser distintos a todas las demás bandas de nu metal, además de obviamente la calidad musical increíble que siempre entregaron en cada laburo en el estudio, es lo que los hace una de esas bandas que ya no necesitan para nada volver a sacar un nuevo disco. Ya con lo que tienen lanzado hasta el momento siguen llenando recitales a donde sea que vayan. Puesto número 12, Coal Chamber, álbum homónimo, 1997. En el caso de Coal Chamber, esta fue una banda que no pudo salir del ámbito underground para convertirse en éxitos comerciales como las bandas más famosas que ya todos conocemos, pero que igualmente yo los considero como uno de los reyes del nu metal underground, en especial con este álbum. Tiene temas icónicos y una brutalidad asombrosa que hace destacar la muy buena ejecución de cada uno de los músicos involucrados en esta banda. Tiene muchos temas con un nu metal hermosamente pesado y lento, como por ejemplo el tema I. También el bajo se adueña de la pista varias veces, al mejor estilo de Korn, pero con el sello oscuro de Coal Chamber, demostrando que las mujeres también pueden dar cátedras de buen nu metal en el escenario, en el bajo y en el estudio. Sinceramente este es uno de los discos con mejor ejecución y brutalidad que hay, por lo menos en el ámbito under, ya que debido a la forma en la que se toca cada instrumento y a la forma en la que Death lleva las notas vocales en cada parte de cada canción, se vuelve un disco muy adictivo, el cual seguro vas a disfrutar muchísimo. Puesto número 11, Drowning Pool, Sinner, 2001. Drowning Pool no solo destaca por la increíble pesadez que te ofrecen con su álbum debut, que la verdad te vuela la cabeza, sino que también destaca por la ejecución de todos los instrumentos, en especial el de la batería, la voz hiper mega versátil de Dave Williams y las millones de copias vendidas que le valieron la certificación de platino el mismo año que fue lanzado. Lamentablemente este es el único álbum que destaca a esta banda debido al sello que le dejó el ya fallecido Dave Williams con su voz, quien murió de una miocardiopatía en agosto del 2002, pero que aún así sigue siendo recordado como uno de los mejores cantantes de este género, y como el responsable de darnos uno de los mejores discos de nu metal, el cual mantiene vivo el espíritu de la década del 2000, antes de que las bandas de nu metal pasen al rock alternativo o al metalcore. No por nada es el álbum más exitoso de esta banda, así que si querés sentir que estás de vuelta en aquella época, mandale ya una escuchada a este histórico y grandioso álbum. Puesto número 10, Il Niño, Revolución, año 2000. Tanto este álbum de Il Niño como el disco Confession son dos de los mejores discos de la banda, pero sin dudas creo que el primero es donde el grupo tuvo su mejor época. La voz limpia y en algunos otros temas desgarrada de Cristian Machado es increíble y súper agradable de escuchar, además de también ser algo mega original en aquel momento el hecho de implementar no solo los sonidos tribales y la percusión latina, sino que también usaron el idioma mejor conocido como Spanglish en Estados Unidos, hablando y cantando a veces en español en algunas canciones, dando a entender que en Latinoamérica también hay talento para el nu metal, ya que todos los integrantes de esta banda tienen o nacionalidad latinoamericana o ascendencia latinoamericana, y gracias a la asombrosa brutalidad y también al atrapante estilo melódico que Revolution te ofrece, hoy en día es uno de los discos más icónicos de este género. Aparte tiene un cover de Soulfly de la canción Eye for an Eye en vivo que es genial, casi mejor que la versión original diría yo, así que si sos latino y amás realmente este género, Revolution es un disco que no podés dejar de escuchar.
Puesto número 9, Mudvayne, LD50, año 2000. Este disco es sinónimo de locura absoluta, te ofrece un sonido pesado increíblemente único. ¿Y por qué digo que es único? Porque tiene un ritmo que solo lo vas a encontrar en Mudvayne. Muy pocas bandas pueden llegar al nivel de ejecución de este grupo que lamentablemente, al menos por ahora, ya no existe. Esperemos que en el futuro este grupo vuelva a reunirse para al menos una última gira mundial, pero de mientras podemos disfrutar de este disco que no solo tiene lo que ya dijimos, sino que también posee a uno de los mejores bateristas del nu metal en mi opinión, haciendo lo que mejor sabe hacer, y también a uno de los mejores bajistas, además del sello de Mudvayne que es claramente la voz de Chad Gray, que la verdad es la segunda voz más versátil que escuché. La primera es obviamente Corey Taylor, que ese chabón te canta lo que sea, pero Chad también domina casi todas las notas, chabón. Las notas más graves, las melódicas, hasta los guturales le salen perfecto. El día de mañana puede empezar con un proyecto de death metal tranquilamente, porque su voz es muy versátil, y yo lo considero como el segundo mejor cantante de nu metal que hubo, y que todavía sigue estando en la industria. Escuchar este disco es un viaje total y directamente hacia la locura. No puedes morirte sin antes haberlo escuchado. Puesto número 8, Snot, Get Some, 1997. Si sos fan del sonido de un buen bajo que te hipnotiza al toque con escucharlo, este es tu disco. Porque no solo por tener eso te atrapa, sino por tener una pesadez que, si bien no es la más brutal del mundo, te da una atmósfera increíble con un sentimiento de violencia y una calidad musical tremenda, que es lo que hace destacar a Snot, que tira también un poco para el hard rock, cosa que se puede notar en el tema Deadfall, por ejemplo, y la deja en el apartado de bandas de culto del nu metal. Porque aunque no hayan sido un éxito comercial y hayan sacado solo 2 discos, las mismas bandas de la escena la tienen en un pedestal, y le rindieron tributo al grupo en un álbum llamado Straight Up, después de la muerte del cantante, quien murió junto a su perro, que es el que ves en la portada, en un accidente automovilístico luego de ser chocados por un camión y morir en el acto. En ese álbum participaron Jonathan Davis, Fred Durst, Des Fafara, Max Cavalera, Serj Tankian, Corey Taylor y muchos más. Pero volviendo a Get Some, esta es la obra que marcó y dejó en la historia del metal a otra banda que tenía muchísimo futuro y talento para esta música. Y sin más que decir, creo que simplemente tenés que cazar los auriculares y ponerte a disfrutar de este grandioso álbum, que ya es parte de la historia del nu. Puesto número 7, Linkin Park, Hybrid Theory, año 2000. Linkin Park fue una de las mejores bandas de nu metal y metal alternativo que jamás pudimos haber escuchado. 2 grandes voces que conectaron de una forma genial, nos dieron muchos discos épicos, y es realmente increíble que este disco haya vendido tantas copias, a tal punto de ser el álbum debut más vendido del siglo pasado. Esta es otra banda que se distingue por tener un sonido propio, que identificó a todos los adolescentes de la época del 2000, por lo que no solo se destaca por su desempeño comercial, sino que también resalta por tener un sonido brutal, melódico y experimental en cada canción, que no le quita el viaje a ningún tema. Por un lado es increíble y por el otro lado no sorprende que haya vendido tanto y que hasta el día de hoy se siga vendiendo este álbum, porque la calidad musical que te ofrece simplemente está a otro nivel y su ejecución, aunque sea un poco simple, no lo hace inferior en nada. Luego en lanzamientos posteriores, Linkin Park empezó a dejar de lado cada vez más este punto y el nu metal, pero siempre fue para mejor y para hacer crecer a la banda más y más, y una vez abandonado este estilo se dedicaron a hacer otra cosa, pero igual nos dejaron junto con Meteora álbumes terribles en cuanto a brutalidad, que marcaron la mejor época de la banda y a toda una generación. Puesto número 6, Soulfly, álbum homónimo, 1998. El autotitulado de Soulfly es un clásico del nu, y uno de los mejores nu metal que vas a escuchar en tu vida. Todos y cada uno de los temas que te esperan en este disco no son brutales, son lo siguiente. Con las participaciones de Chino Moreno y de Fred Durst, este álbum se convierte en una joya, y le da a las pistas en donde colaboran 2 de los más grandes exponentes del nu metal, el toque de cada uno. Tanto que hasta parece que ya no estás escuchando un tema de Soulfly, sino uno de Deftones o de Limp Bizkit. Roy Mayorga en la batería hizo magia siempre que estuvo ahí. Aunque para mí el mejor baterista sea el del álbum Prophecy, no se puede negar que su trabajo en los primeros 3 álbumes fue increíble. Los riffs también hacen lo suyo, brindándote de una manera descomunal un sonido bien pesado, y la percusión brasileña le da un aura bien astral al disco, además del sello y de un sentimiento latino plasmado en un álbum que se convirtió en historia, y en una de las mejores obras de Max Cavalera. Puesto número 5, Limp Bizkit, Significant Other, 1999.
No hay nada para decir, ya lo sabes absolutamente todo. Es un clásico, man. Todos los temas de este disco ya te lo sabes de memoria, y al que dice que no le cabe Limp Bizkit es un mentiroso con todas las letras, porque aunque este disco tenga ejecuciones simples, es tan pero tan adictivo el ritmo que lleva que a la primera escucha ya te atrapó, chabón. No lo niegues. Todo fan de Limp Bizkit, cuando va a ver un recital de esta banda, esperamos con ansias todos los temas de este disco, da igual cuál toquen. Con cualquiera se repone y se descontrola todo. Y gracias a discos como este, la banda todavía sigue viva. Hace años que el grupo no saca CD nuevo, pero tampoco lo necesitan, porque solo con este disco la banda te llena fácil un estadio. Si sacan CD nuevos para darle un regalo a sus fans, sin mencionar la cantidad de millones que vendió este disco, ya que tan solo en su primera semana de lanzamiento vendió más de 600.000 copias, en su segunda semana vendió más de 335.000, y antes de que termine el mes el álbum ya era disco de platino en muchos países, teniendo vendidas mínimo en todo el mundo un total de más de 16 millones de copias. Con todos estos logros y con la terrible calidad musical que te ofrece este álbum, ¿en serio crees que no es uno de los mejores? Puesto número 4, Deftones, Adrenaline, 1995. Deftones siempre se caracterizó por hacer temas flasheros más que por hacer temas pesados, aunque también la brutalidad que te ofrecen es bastante buena y muchas veces se va al carajo en algunos álbumes. Soul City en Koi no Shokan, My Own Summer de Around the Fur y Elite de White Pony son solo algunos ejemplos de lo brutales que pueden llegar a ser los Deftones, pero creo que una buena combinación entre melodía psicodélica y brutal es sin lugar a dudas el primer disco de la banda. Adrenaline tiene todo, riffs crudos, riffs pesados, una batería que te atrapa en cada golpe, un bajo que se adueña de tu cabeza en todo momento, especialmente en la canción One Week, y la voz de Chino Moreno que, si bien no cambió tanto, creo que en ese momento su voz estaba tan llena de energía que tan solo con escuchar Seven Words te dan ganas de romper todo. Este disco, si no se escucha quemando weed, se tiene que escuchar a todo volumen de manera obligatoria. Después de todo, este es uno de los discos que lo empezó todo, y hoy en día ya es otro clásico en la historia del metal. Puesto número 3, Sepultura, Roots, 1996. Roots fue el final de una etapa muy importante para el Sepultura de la vieja escuela. Con este disco la banda se desvió totalmente del death metal que hicieron cuando apenas empezaron, del thrash que les hizo ganarse el nombre y del groove que nos entregaron en Chaos AD. Con este disco Sepultura experimentó con el género nu metal y nos dio uno de los mejores discos de este estilo en toda la historia del nu. Es más, se encuentra en la lista de los 50 álbumes más pesados de la historia del heavy metal. Y bien merecido se lo tiene, ya que los hermanos Cavalera no solo se caracterizan por darnos trabajos llenos de brutalidad que desbordan cada segundo de cada pista de cada álbum, sino que también se caracterizan por poner el corazón en cada álbum que crean. Y no solo son palabras, porque si escuchás este álbum con atención a todo volumen, vas a terminar seguro con la piel de gallina. Todas las canciones de este disco tienen mucho sentimiento, y Sepultura fue siempre una de las bandas latinas que mejor implementó los sonidos tribales. En este caso lo llevaron más allá, participando con una tribu indígena de Brasil llamada Yavanté, los cuales se encargaron de eso y de cantar en varios temas, rindiéndole homenaje al nombre del disco, Raíces, ya que el álbum gira en torno a ese tema líricamente. Este disco dejó a Sepultura en lo más alto de su carrera, y justo ahí lamentablemente se acabó la magia de los hermanos Cavalera hasta varios años después. Si seguían después de este disco, la banda iba a crecer de una manera descomunal, ya que no solo es una genialidad en cuanto a ejecución y en cuanto a brutalidad, sino que es uno de los discos de nu metal más vendidos y uno de los discos de Sepultura que más éxito comercial consiguió. Así que considero totalmente que este disco es un álbum de obligatoria escucha para cualquier fan real del nu metal. Puesto número 2, Slipknot, álbum homónimo, 1999. Le pese a quien le pese, este álbum es adrenalina pura de principio a fin. Tanto en este como en Iowa la banda estuvo en el mejor momento de su carrera en cuanto a energía, técnica y brutalidad. Hablando claramente de los miembros originales, ¿no? Porque hoy en día Joy ya no puede tocar la batería como la tocaba en el homónimo de Slipknot. Y si no fuera por Jay, la banda hubiera perdido toda su técnica en este instrumento. Pero por suerte la siguen manteniendo hasta tal punto de que a veces meten un poco de death metal en sus composiciones. Pero volviendo a Joy y al álbum Slipknot, fue completamente increíble. El chabón
chabón parece que en vez de brazos tiene palillos cuando lo escuchás. La velocidad y la versatilidad con la cual toca la batería es impresionante, tanto en el estudio como en vivo, porque ya es otro nivel también tocar en una batería giratoria. Los riffs también son recontra crudos, pesados y experimentales. La percusión te hace retumbar los oídos. La voz de Cory te atrapa desde el primer segundo en que la escuchás, y si tenés la suerte de tener en tus manos la versión deluxe del álbum, vas a tener el placer no solo de tener una de las mayores joyas de este género en tus manos, sino también de poder disfrutar de poco más de una hora de una brutalidad increíble que solo la tienen este y el disco Iowa, ninguno más. Los otros discos de Slipknot también son re geniales, son re brutales, pero la mejor época de ellos sin duda fue la del 99. Una fuerza y una energía únicas que siempre es un verdadero placer volver a escuchar. Antes de ver el último puesto, vamos a pasar a nombrar algunos álbumes que no entran de lleno en esta lista, pero que sin lugar a dudas son muy buenos y totalmente recomendables. Puesto número 1, Korn, álbum homónimo, 1994. No es solo un clásico, no es solo la banda más versátil del nu, no solo es una de las bandas que más colaboraciones tuvo. Este disco no solo es el mejor, sino que también es el que terminó de definir el estilo que años más tarde sería conocido como nu metal, y le daría lugar y nacimiento a todas las bandas que viste en esta lista. Después se fue experimentando, se fueron incluyendo cosas diferentes en la composición, como bien vimos en bandas como System o El Niño. Se fueron haciendo cosas distintas, pero el verdadero nu metal, hecho por y para esos pibes que tanto amaban el heavy, que tanto amaban el rap y que buscaban mezclar sus dos más grandes pasiones, se encuentra en este disco. Como anteriormente dijimos, Korn y Jonathan Davis son los que más colaboraron con otros artistas y otras bandas, pero este disco no tiene ninguna colaboración, y aún así es lo mejor que vas a escuchar de este género. Todos los temas de este álbum son hitazos, son canciones icónicas, súper pesadas, e incluso algunas como Clown por ejemplo o Chutes and Ladders son muy hipnóticas. La ejecución de cada instrumento está de más decir que es perfecta, cada uno se escucha perfectamente y se puede apreciar muy fácil. Fieldy con su bajo hace magia, Monkey y Head te cortan los oídos con cada riff. David le pegó una cagada a palos hermosa a la batería, tanto que te vuela la cabeza. Y Jonathan, junto con Corey Taylor y Fred Durst, creo que es de las mejores voces del nu metal, porque los tres siguen manteniendo su voz de una manera perfecta, y es genial seguir teniéndolos todavía con nosotros, y tener cada tanto la oportunidad de escucharlos en vivo. Básicamente sin Korn no habría nu metal, o por ahí lo definía otra banda, y de una manera diferente, pero yo por mi parte le doy las gracias a Korn por darnos años y años, y bandas llenas de calidad musical, llenas de buena vibra, llenas de energía y llenas de ganas de hacer las cosas y expresar lo que tantos de nosotros sentimos en el periodo más difícil de la vida de una persona, la adolescencia. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.